Bueno, jóvenes, hoy vamos a trabajar entonces el concepto de dinámica. Para recordar el concepto de dinámica, pues, y para apoyarnos en el video que tuvieron la oportunidad de ver el día de ayer en su clase de física, que fue una sola hora. Hoy vamos entonces a desmembrar ese video, vamos a explicar de pronto un poco más a fondo todo el concepto que tiene que ver con el estudio de la dinámica. Empecemos por hablar primero que todo de la mecánica. La mecánica es una parte de la física que se encarga del estudio de los movimientos. Entonces, con la mecánica yo estudio los movimientos y la mecánica la podemos dividir en dos tipos, ¿sí? La mecánica la podemos dividir en dos conceptos como tales, como es la cinemática, ¿sí? Y la dinámica. La cinemática en sí no es otra cosa más que el estudio del movimiento. Esto estudia el movimiento, cualquier tipo de movimiento, pero sin tener en cuenta las causas que lo producen. Aquí no importa qué produce los movimientos. Ahí lo que importa es el estudio del movimiento y todas sus variables. Y entonces en los movimientos que hemos visto hasta el momento, entonces tenemos los movimientos lineales, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos el movimiento uniforme, el movimiento uniformemente variado, ¿sí? Los movimientos verticales como la caída libre, el lanzamiento vertical arriba y el lanzamiento vertical abajo, ¿sí? Entonces, esos son los movimientos lineales. Otros tipos de movimientos son los movimientos en dos dimensiones, ¿sí? Recordemos que estos movimientos son lineales horizontales, estos son lineales verticales y estos que son movimientos en dos dimensiones, entonces en ese tipo tenemos los lanzamientos parabólicos o semiparabólicos. Estos movimientos ya los estudiamos y están dentro o enmarcados dentro del estudio de la cinemática, que es una parte de la mecánica que estudia todo el concepto de movimiento. Ahora vamos a entrar a trabajar la dinámica. Entonces el concepto de dinámica en física es un concepto donde se estudia también los movimientos, ¿sí? También estudia los movimientos, estos mismos movimientos y muchos más, pero estos movimientos los estudia la dinámica teniendo en cuenta la causa que los produce, o sea, ¿qué causa el movimiento? Entonces aquí es importante saber qué provoca estos movimientos, ¿sí? Y se enmarca dentro de la dinámica entonces conceptos de movimientos nulos, o sea, cuando no hay movimientos o cuando hay movimientos. Entonces es muy importante el concepto de dinámica porque si recordamos un video que se envió en donde se trabajaron los 4 científicos más importantes o genios que trabajaron mucho la física, tenemos entonces a Galileo Galilei, el cual se dedicó a el estudio de los movimientos, ¿sí? Entonces él, digamos que determinó las variables que afectan el movimiento. Entonces él nos habló claramente de las distancias como una variable. Todos estos movimientos involucran distancias, X, involucran unos tiempos, T, involucra unas velocidades, V, y se introduce en la variabilidad del movimiento un concepto de aceleración, que es un concepto físico que lo que hace es que nos habla de los cambios de velocidad en el tiempo.
entonces aparece el concepto de aceleración. Esos conceptos Galileo Galilei los trabajó, los dilucidó y los enmarcó dentro del estudio de la cinemática, pero cuando ya se quería involucrar en lo que tenía que ver con la causa que producía esos movimientos, entonces digamos que no le alcanzó el tiempo, se quedó corto en el proceso. Y si ustedes ven el video nuevamente se van a dar cuenta del por qué. En la dinámica entra un nuevo personaje. Entonces aquí estamos hablando de Galileo Galilei. Galileo. Pero aquí se introduce un nuevo personaje que vamos a decir que es el padre de la dinámica. En sí coge todos estos conceptos y los clarifica mucho mejor. Les da una explicación mucho más pura, con un fin determinado, porque bueno, sí, se mueven de diferente forma, pero entonces, ¿qué es lo que hace que se muevan de diferente forma? ¿O por qué los cuerpos no se mueven? ¿O qué causa que los cuerpos se muevan? ¿Por qué se aceleran? ¿Por qué se desaceleran? ¿Por qué cambian sus velocidades? Esa explicación Galileo no la encontró, pero entonces, 100 años después de su muerte, nace Isaac Newton, ¿sí? Denominado el padre de la mecánica moderna, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de mecánica clásica, la cinemática, y cuando hablamos de dinámica estamos hablando de mecánica moderna, ¿sí? Y esa mecánica moderna todavía la estamos estudiando nosotros. Entonces el padre de la mecánica moderna, y en este caso del estudio de la dinámica, es Sir Isaac Newton, denominado el genio de genios, ¿sí? Por muchos, incluidos Albert Einstein. Para él, Isaac Newton es el genio de genios, y ustedes vieron la historia de él, tuvieron la oportunidad de profundizar un poquito más en su biografía en los videos anteriores. Esa era la intención, para que ustedes vieran el poder, ¿sí?, de este científico. Isaac Newton entonces define la mecánica moderna y le da un nombre a una de sus derivadas o secciones denominada la dinámica, y en la dinámica estudia lo que causa esos movimientos, cualquier tipo de movimiento, y postula 3 leyes. Entonces tenemos la primera ley de la dinámica o del movimiento, la segunda ley y la tercera ley. Entonces hace un postulado de 3 leyes que definen toda la explicación del concepto de dinámica en la mecánica moderna. Y entonces define la primera ley del movimiento, ¿sí? Se define, según Isaac Newton, como la ley de inercia. La ley de inercia. La segunda ley la definimos, o la define Isaac Newton, como la ley del movimiento como tal, ¿sí? Y la tercera ley la denomina la ley de acción y reacción, ¿sí? Entonces en sus postulados define las 3 leyes. Entonces voy a correr un poquito para que quede claro. Entonces tenemos la ley de acción y reacción, la ley de inercia y la ley del movimiento. Entonces Isaac Newton podemos decir que es el padre de la mecánica moderna y es el que define el concepto de la causa del movimiento. ¿Qué provoca el movimiento? Y entonces define estos 3 conceptos: la ley de inercia, la ley del movimiento y la ley de acción y reacción.